Ashi Añane. Kitai teribe maro ite no shanin ka pa yeni amenaje ta pinta nari kapche kitai ti pamino programa ka Ashi Añane maro ite ni anampits que Perú esa cita en el mundo hasta bajo ta pinti ka hakaki señal que TV Perú tamecha amena va quiero me coca antakeri producción los titulares. Hoy en Ashi Añane visitamos Simba, una empresa que convierte los residuos orgánicos en alimento animal y fertilizante. Conversaremos sobre la planta de reciclaje de la Municipalidad de Santiago de Surco. Además, una interesante entrevista sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Y presentaremos la muestra pictórica Gritos de la Amazonía, que hace un llamado de conciencia a la conservación del medio ambiente. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. No shaninka, hoy taiteri onachi Día Mundial del Reciclaje. Ochimachi ayota perotero apinka tatero tema ama venta cocharo asaika hetzka aroka payeni. Kantimai no canta heitemi tema producción okibantakero Simba iruenzi empresa socioambiental peruana. Tema okwa perotachi idori ubetskana karulmeko oka kwanzi oka aparoni mundo sin basura. Okwa perotachi otongatero otsemantahachi yoka yetaitro kara shibayeni. Ayota ko perotancharu tamecha amena bakero. Actualmente generamos cerca de 3 estadios nacionales de basura diariamente. Es una cantidad inmensa y solamente estamos recuperando el 1.8% de esto. Y tenemos un potencial cerca del 80% para reaprovecharlo, pero no lo estamos haciendo. Esto es porque tenemos bastantes deficiencias en nuestra cadena de recuperación. Simba es una empresa socioambiental con una certificación B, cuyo propósito es co-crear un mundo sin basura, donde nada sobra y nadie sobra. Simba no viene del Rey León, como muchos pueden pensar, sino que viene de juntar 2 palabras, sin basura. ¿A qué nos dedicamos? Básicamente replicamos los ciclos de la naturaleza usando tecnología para impulsar la economía circular en nuestro país. Cuando una persona o una empresa genera un residuo, nosotros les enseñamos a cómo segregar correctamente este residuo para que se pueda aprovechar. Colocamos la señalética, los contenedores, los tachos, usamos las bolsas correctas de acuerdo a la norma para poder recuperar ese material y luego con nuestro equipo logístico lo recogemos. Al recogerlo, ellos lo dejan en el nodo, que es aquí, que es el Centro Inclusivo de Recuperación Circular. En CIRC, lo que hacemos es acondicionar todo el material inorgánico que tiene potencial para ser reciclado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede convertirse en un nuevo producto. Si yo genero 1 kilo o 1 tonelada de residuos, ¿cuál es mi impacto ambiental y social de la recuperación de esta tonelada de residuos? Simba hoy día ofrece diferentes servicios a las empresas y a los hogares. ¿Cómo trabajamos con los hogares? Es muy sencillo. Hacemos que el sistema sea ágil y sencillo de entender.
Nosotros capacitamos a las personas del hogar y les entregamos una cartilla imantada donde indicamos todo lo que se puede segregar y cómo hacerlo. En este sentido, nosotros hoy día logramos incorporar en una cadena de reciclaje 26 productos diferentes. El reciclaje es un acto de amor. ¿Esto qué quiere decir? Que me reconozco como una persona que tiene el derecho de habitar un planeta sano, sin contaminación, que reconozco a la otra persona en el planeta. Así como yo tengo el derecho, la otra persona también tiene derecho de habitar un mundo sin contaminación. Entonces, los invito a que cada uno de ustedes sea consciente sobre su rol en este planeta. Cuando compren algo, pregúntense si luego de haber consumido eso, se va a convertir en basura o se va a poder reusar o reciclar. Y si se va a reciclar, ¿con quién lo vamos a reciclar? ¿Lo vamos a llevar a un punto limpio que encuentres en algún centro comercial? ¿Vas a adquirir un servicio pagado? ¿Vas a trabajar con un reciclador formal de la municipalidad? No tenemos un planeta B. Hoy tenemos la urgencia de generar un cambio cuanto antes. Y depende de ti que podamos hacerlo. Noveta heite mi maro eteni antaweta siri anta empresa ki simba pimajeta que ero kapayeno panchiro kakameta antawerensi tema okara take pantakero ka antawerensi ka Paitachari reciclado, más de 3 millones de residuos orgánicos. Osaren de aquí 2022. No canta heiti mi maro eteni. Los hachita pantero kak antaweren si pama venta cocharo. Asaiga heads ga anta anan vitsteki. Puya contamene cora que no pia heita paje. ¿Sabías que pillo timpa? El vidrio es uno de los materiales más sostenibles. 100% reciclable e infinitamente reutilizable sin perder calidad, lo que lo convierte en un recurso clave para la economía circular. ¿Sabías que pillo timpa? Cepillo de dientes, 3 meses, 500 años. Bolsa de plástico, 12 minutos, 20 años. Cañita de plástico, 30 minutos, 200 años. Botella de gaseosa y o agua, 12 minutos, 450 años. Ahí está, Jerorica, ajoca llevetari y hille tirira reciclar, jero reusar. Esta cucantari ama cutan charori asaika heitantarika, medio ambiente. Ario beno shaninka pita bajerotame ka programa nunca tempi ayota kotantaba kiarori o ka hitacharida ahora ancante reducción de emisión de gases de efecto invernadero oyotacana itieromeca Paula Acevedo Yenke iro vinsaita que especialista ashitari gestión ambiental impoiji iro intimeca amenako tirori o ka cante antayeta chari ara pascal ara meca Oka mantasa notanake ayoyeteri mek. Kitaiteri Paula. Taiteri. Paula, paita hiyetiri oka reducción de efecto invernadero. Ahora, acá andaba ayosano tantaba que ahora. Bueno, ya desde hace muchos años los científicos vienen haciendo una serie de investigaciones a nivel de todo el planeta y bueno, estos científicos han ido alertando de diversas maneras que la temperatura del planeta está aumentando, ¿no? Producto de una serie de actividades que hacemos los seres humanos. Estas actividades están relacionadas principalmente con la quema de carbón.
¿no? El carbón es uno de los elementos que está en la naturaleza y que es parte de nuestra atmósfera. Nosotros normalmente, bueno, el planeta tiene una atmósfera, tiene una capa muy fina alrededor de ella que ayuda a proteger y que genera en realidad la vida en el planeta, ¿no? Esta capa, ¿no? La capa de ozono lo que genera es el efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad es un sistema completamente natural y normal y es el que genera la vida en el planeta. Sin embargo, estos últimos años lo que ha sucedido producto de estas actividades industriales y en general de quema de carbón, también de quema de bosques, por ejemplo, lo que ha hecho es que el carbono que está justamente en esta atmósfera aumente considerablemente. Estos gases de efecto invernadero, que es una palabra que vamos a escuchar constantemente, han aumentado en la atmósfera. Al aumentar, generan como una especie de bloque, como un vidrio muy grueso que se pone alrededor del planeta. Eso hace que el calor que normalmente antes salía del planeta, ahora se quede adentro. Entonces eso provoca que la temperatura aumente considerablemente y es lo que justamente está generando cambios en el clima a nivel mundial, ¿no? Vemos inundaciones, sequías, en fin, una serie de cambios climatológicos que impactan sobre todo en la vida de las personas y de los pueblos indígenas. Aisati, hakukanda kotana kiari nampisipe añabeta koterorika cambio climático o cari pero tanakero antami mashte Perú aita que isaika heitan tarora cantabakeri comunidades indígenas. Claro, el aumento de la temperatura a nivel mundial lo que provoca en los bosques es que, por ejemplo, hay una mayor mortandad, o sea, mueren más árboles, ¿no? Porque no pueden adaptarse al calor que está habiendo, a pesar de que son climas tropicales, las temperaturas también son mucho más altas. Entonces, los árboles, bueno, hay estudios en los que se están viendo que los bosques, las diferentes especies que se encuentran en los bosques tropicales no se están adaptando, por ejemplo, al cambio climático o con la rapidez con la que este está dando. Entonces, esto genera una mayor mortalidad, por ejemplo, en los árboles, un aumento en las sequías, inundaciones, cambios en la precipitación también, ¿no? Que afecta, y esto también pues puede generar plagas en diferentes áreas, lo cual genera un impacto importante, porque además los pueblos indígenas están íntimamente ligados al bosque, ¿no? Pues siempre han vivido ahí y lógicamente hay una relación importante, no solamente en términos de necesidades básicas, de alimentación y de supervivencia, sino también en temas culturales, ¿no? Hay una cercanía cultural al bosque y de ahí su importancia, ¿no? Ayo tanta que haría Aisati, o de American Pitzipe, canteta na comunidades indígenas. Paita iri ori anta heitiri, y kempo ya coyetan charori anta mipe. Bueno, el rol de los pueblos indígenas en general es y ha sido muy, muy importante. Los pueblos indígenas, desde sus inicios, ¿no? han generado una serie de organizaciones y de luchas también importantes, primero para mantener el territorio, ¿no? Se crearon las comunidades nativas, entonces hubieron una serie de necesidades importantes que iban desde primero titular el territorio, ¿no? Entonces la titulación del territorio ha sido, digamos, una lucha importante de los pueblos indígenas y luego, por supuesto, habiendo alcanzado ya una buena parte de la titulación, ahora hay nuevas expectativas y nuevas necesidades también. Y una de ellas es justamente mantener el bosque por esa relación de la que comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, el rol que juegan los pueblos indígenas, primero está en términos de la organización. Las organizaciones indígenas han generado una serie de plataformas y una serie de propuestas para mantener los bosques, ¿no? Además, las prácticas culturales, las prácticas que se hacen en el bosque están justamente también en armonía con ¿no? Sin embargo, también yo creo que es importante mencionar que estos últimos años la situación de los pueblos indígenas también ha cambiado, ¿no? Hay antiguas y nuevas necesidades, ¿no? Anteriormente estaba toda esta preocupación por mantener el territorio, por luchar por el territorio, y ahora hay nuevas expectativas, ¿no? Esas expectativas son, por ejemplo, la educación, la salud, que los hijos vayan al colegio, a la universidad, las actividades productivas,
productivas. Y para eso, pues lógicamente las familias también necesitan de ingresos en las comunidades. Y esto puede generar alguna contradicción también en los pueblos indígenas, porque están estas expectativas de conservar el bosque para vivir bien, lo que se llamamos el Kamet Sasaique en Ashaninka, ¿no? Y para que la gente pueda vivir bien, y también la producción en el bosque, ¿no? El café, el cacao ha generado, por ejemplo, muchísimos cambios en las comunidades para bien. Y a veces esto pueda generar alguna contradicción también en el manejo y el uso del territorio, ¿no? La conservación y la producción. Y eso sí creo que es importante que los pueblos indígenas puedan debatir y puedan reflexionar e interiorizar, ¿no? En sus organizaciones. Creo que es un debate pendiente, pero creo que es importante hacerlo justamente para poder tener una mejor claridad en ese rol del mantenimiento de los bosques. Pero Aisa timeka yo tanta bakiari, paita covachari, ya coyetan charori, canta bacronan pizzipe y comunidades indígenas, ya coyetan charori proyecto que ora amenantana charori kempo ya coyetero antamite, impoihi okameka timantana chariri ori nan pizzatinta, iramita coyeteri, impeteri kireki, hitacharira, canta baquero oka financiamiento climático internacional. Bueno, el financiamiento climático en general no es fácilmente accesible, ¿no? Los pueblos indígenas, estos últimos años, hay que decirlo, han generado, sí, importantes propuestas desde la organización AIDCEP, CONAP, han generado muchísima reivindicación, ¿no? Para que estos requisitos también puedan ser alcanzables. Antes era muy difícil para las organizaciones indígenas a nivel nacional y regional poder acceder a estos, ¿no? Entonces ahora sí ha habido, digamos, una ampliación en ese sentido. Siempre los requisitos nunca son sencillos. El financiamiento puede ser público o puede ser privado. Uno de los grandes ejemplos para acceder a financiamiento público es el Programa Nacional de Conservación de Bosques en el Perú, que ya tiene más de 10 años. Fue creado justamente en la época de Antonio Brac y, digamos, fue una iniciativa muy interesante para que los pueblos indígenas puedan tener incentivos que digan justamente, bueno, conservamos, ¿no es cierto?, pero necesitamos ingresos económicos también. Ya no vivimos como antes. Hay cambios en nuestras comunidades y esos ingresos son importantes. Okameka paitari iña coheiten pari ancanta bacaro sai cantarori nampitsi y tiriras comunidades indígenas areta covinzata que aririca proyecto y etatsirica. Bueno, estos proyectos ya tienen un buen tiempo desarrollándose. Ya los proyectos de crédito de carbono tienen más de 12 años, creo yo, que llegaron estas iniciativas al Perú. Esta iniciativa en realidad fue una iniciativa mundial, como una forma también de que los actores, digamos, los principales actores que viven en el bosque puedan acceder a financiamiento privado, que no era sencillo en ese momento. Estos proyectos lo que hacen principalmente es medir los esfuerzos que tiene el actor, en este caso los pueblos indígenas en un determinado territorio. Se miden esos esfuerzos en función del mantenimiento del bosque o de la disminución de la deforestación en el mismo. Entonces, eso se puede convertir luego de un proceso a corto plazo, ¿no? Y que no es sencillo, muchas veces para las comunidades, se desarrolla un proyecto. Este proyecto luego se lleva a un validador, a una empresa que valida, y esta empresa que valida este proyecto te valida en un papel los créditos de carbono, ¿no? Que es el número de toneladas de carbono que has logrado mantener o capturar en esas áreas. Esos créditos de carbono que se ponen en un papel luego tienen un valor en el mercado. Hay un mercado de carbono que se ha creado ya desde hace muchos años, y entonces hay empresas que compran estos créditos de carbono y actores del bosque, como por ejemplo los pueblos indígenas, que los pueden vender. Ahora, ¿qué beneficios pueden brindarle las comunidades? Pueden generarse muchos beneficios. Efectivamente, se pueden generar ingresos que puedan servir desde aspectos relacionados a emprendimientos productivos en las comunidades, mejora de la gobernanza en la comunidad, mejorar las reglas del uso en el territorio, también desarrollar, bueno, además de los emprendimientos productivos, aspectos de salud y de educación que son llamados cobeneficios, ¿no? Que es algo que ya, por
por ejemplo, antes no se desarrollaban los proyectos, pero ahora ante esta nueva expectativa que tienen las comunidades de mejorar necesidades básicas, entonces también se incluyen aspectos de salud, de educación, de gestión también, que a veces se necesita mucho en las comunidades, ¿no? Oma, pero en este año beta kota kerota picanta querida mercados de carbono. Aku kanta con tanah que arimeca a kota kerorika irori aña beta kotero o ka proyecto red más aña beta koterorika nampitzipeira shi canto indígenas. Entonces, bueno, sí, valgan verdades también, se han desarrollado proyectos en estas comunidades que han generado desconfianza porque se han vulnerado derechos, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas han exigido que se desarrollen una serie de salvaguardas que tienen que ver con la transparencia, la participación y sobre todo la inclusión, ¿no?, de las propuestas de las comunidades y los pueblos indígenas en estos proyectos, ¿no? Ahí te da que meka yota kota kerota isati paita ikoba koye yetiriri meka kobana kerone iriori kemperi ira koye teri anta proyecto ki timanchari iñako tempo iriori kireki y kempo yagotantearori iranta miste atiripe. Sí, bueno, es muy importante primero que las comunidades estén tituladas, ¿no? Y claro, muchos dirán, hay muchas comunidades que no están tituladas, ¿no? Es todavía, bueno, los estándares permiten, digamos, que hayan, que se demuestre, que se evidencie que hay un avance, digamos, en el proceso de titulación y reconocimiento de la comunidad, pero sí tiene que haber algún nivel de propiedad, porque esto ayuda además a salvaguardar el territorio, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es la gobernanza del conjunto de comunidades que participen en el proyecto, ¿no? Que haya una cierta institucionalidad, organización o asociación que reúna a las comunidades y que tengan, digamos, una agenda, ¿no?, de actividades o una agenda política que oriente en las actividades del proyecto que vayan a tener, ¿no? Y sobre todo también la toma de decisiones que pudiera haber entre ellas. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes que necesitan las comunidades, ¿no?, para acceder a este tipo de proyectos. Ahí te da que meka samanya beta koterota isati hakukanta kotana kiari oka iñako heiten patiripe comunidades indígenas oka ariorika oma minsata kia hitacharira estándares impoji metodologías amena kotiri minam amita koheitan chariri atiripe. Sí, efectivamente, hace solamente unos días el Ministerio del Ambiente ha aprobado toda una normativa en la que reconoce o valida, digamos, estos dos estándares que se encargan de verificar justamente estos créditos de carbono, ¿no? Y efectivamente es una formalización, si bien estos estándares ya venían trabajando desde hace muchos años, ahora se formaliza, ¿no?, el reconocimiento de parte del Estado por estos dos estándares, ¿no? Y esto es bien importante porque sobre todo tiene que ver con concretizar todo lo relacionado a las salvaguardas con pueblos indígenas, ¿no? Lo que comentaba en términos de transparencia, participación, inclusión de propuestas de las comunidades indígenas, y en fin, una serie de aspectos que sobre todo eviten la vulneración de derechos en el desarrollo de estos proyectos en el territorio, ¿no? Ahí te da que samete aña beta kota kerota isati oka abiro binsaita que amena kotiroria isati akante ora ONG pantagotiroria paita pamita kota kantirori nampisipe. Sí, bueno, Pascay es una empresa en realidad, somos una empresa que conformamos entre varios profesionales, ¿no?, que trabajábamos ya un buen tiempo, ya sea con pueblos indígenas, pero también en temas de cambio climático, y justamente una de nuestras grandes preocupaciones era poder ayudar, digamos, a los diferentes actores del bosque, entre ellos los pueblos indígenas, para que puedan acceder a financiamiento climático, ¿no? Porque acceder a financiamiento privado es complejo, es difícil y sobre todo a veces, bueno, en muchos casos ha sido poco transparente, ¿no? Entonces una de las cosas que nosotros queríamos instaurar era una relación de confianza también con los actores del bosque para que puedan acceder directamente a este financiamiento, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos en nuestra empresa, lo que hacemos es desarrollar proyectos de créditos de carbono, acompañamos al actor
¿no? En diferentes etapas, desde la etapa de, hacemos un pequeño estudio de prefactibilidad para ver si es que el proyecto tiene sostenibilidad, porque es como cualquier negocio, como el negocio del cacao, por ejemplo, ¿no? Si el negocio del cacao me cuesta, pues, instalar mi parcela 10.000 soles, ¿no? Entonces, tengo que tener un ingreso que sea mayor que porque si no, no es negocio. Si voy a gastar 10.000 soles para ganar 5.000, entonces no es negocio. Ajá. Lo mismo sucede con los créditos de carbono. Tenemos que verificar de que nuestros ingresos, ¿no? Lo que nos va a pagar un empresario o alguna institución que quiera disminuir sus gases de efecto invernadero, ¿no? O estos emisiones de carbono, si estos ingresos son más importantes que lo que me va a costar mi proyecto, entonces es un buen negocio, ¿no? Pero además voy a hacer actividades que beneficien a las comunidades, que beneficien a las familias que viven en esas comunidades. Si ese proyecto es factible, entonces se sigue adelante y se pasa por todo un proceso de primero, negociación con la empresa, que tiene que ser además transparente, se tienen que contar con contratos justos, con cláusulas justas y que evidencien sobre todo que hay una negociación equitativa, ¿no? En términos del precio, en términos de los tiempos, que eso es muy importante y sobre todo transparente, ¿no? Porque siempre no hay que olvidar de que estos contratos se hacen con un montón de comunidades, con muchas familias, y no solamente hay que informarle a los jefes de las comunidades, sino a todas las familias, ¿no? Para que esto sea transparente. Ahí está. Ese proceso de negociación termina y luego hay que diseñar el proyecto. Entonces nosotros acompañamos en toda esa etapa, ¿no? Para que puedan tener un buen proyecto, pero sobre todo que lo lideren. O sea, nosotros no lideramos los proyectos. Tienen que ser las comunidades y sus organizaciones las que lo lideren y lo concreticen. Ariobe. Kami no quema satakempi con Níjaro Paula no pasón que estaba kempi meca pimpokaitika. Pasón que antarait. Kama chapatzón. ¿Sabías que? Pillo Timpa. ¿Sabías que la planta de reciclaje de Surco empezó a funcionar en el 2009? Desde entonces, se encarga de separar y procesar la basura de forma más amigable con el medio ambiente. ¿Sabías que? Pillo Timpa. Programa que nos llaman que capchequitaite que vantachana ingeniero Rino Torres de Mirinchi, jefe de la planta de reciclaje de la empresa municipal de Santiago de Surco y que en esta calle cuando cotiroñaca y en silo canta reciclajes. ¿Quitaite Rino? Quitaite Cintia. Cuando cota más pequeña areta paca que hoy taiterite Día Mundial del Reciclaje. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es una fecha muy importante, ¿no? Es una fecha que sirve para tomar conciencia, tanto a la población como a los vecinos, de la manera adecuada del tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Algo muy importante que dentro de la cadena del reciclaje es la forma de reciclar dentro de las viviendas. Es un punto muy importante porque eso nos ayuda a colaborar en el cuidado del medio ambiente. No solamente las empresas o las personas que se dedican a este tema, sino todos a nivel de población en el Perú deberíamos colaborar poniendo un granito de arena en una segregación adecuada desde la fuente que es nuestra casa y de esta manera educar a nuestros hijos para que de esta forma colaboremos al cuidado de un ambiente adecuado y limpio, ¿no? Paitama canchimonen taririmaro etene achiripaye ni antero megoka reciclaje. Mira, esa es una pregunta muy importante que siempre las personas que estamos relacionadas en el tratamiento adecuado de residuos sólidos ponemos hincapié y mayor esfuerzo, que es en la etapa de la sensibilización. A las personas que participan dentro de nuestro programa, por ejemplo, de Surco, que es un programa que ya tiene aproximadamente 20 años atrás, somos el distrito pionero en el tema del reciclaje, es un tema que ponemos bastante hincapié. Tenemos promotores que hacen un seguimiento a todos los participantes dentro del distrito. Nosotros tenemos más o menos aproximadamente un 60% de población de viviendas que participan. No solamente
capacitarlos una sola vez, sino hacerle seguimiento que se cumpla en los horarios correspondientes y de la manera adecuada, ¿no? Que nos entreguen sus productos limpios y la forma. Nosotros les entregamos una bolsita naranja, por ejemplo, por parte de nosotros como Surco, para que ellos segreguen de manera adecuada qué tipos de residuos y todo eso. Toda esa etapa que es la más importante y el engranaje principal para lo que nosotros hacemos con el material es la etapa de sensibilización. Sin una buena etapa de sensibilización no podemos lograr los objetivos planteados dentro de nuestra gestión y dentro de todo manejo de residuos sólidos, tanto sea de recolección, de barrido, tanto sea solamente residuos inorgánicos o orgánicos. Si no hay una buena etapa de sensibilización, no se logran los objetivos, ¿no? Paitama ya atiri payeni oka reciclaje aisachita kari ya yeteri. Mira, a nivel de reciclaje, todos los productos pueden ser reciclados. Pero en el tema de tecnología aplicada, acá en el Perú estamos un poco muy atrasados. Por ejemplo, hay materiales como por desconocimiento, muchos de los vecinos o las personas que participan en estos programas, por ejemplo, el tema del Tetra Pak. Es un producto que llevar a un adecuado trabajo, una adecuada entrega por parte del vecino es muy tedioso para el vecino reciclarlo. En el tema, por ejemplo, de las bandejas o los clanches de fruta, de las jabas de huevo de PET, que es por desconocimiento del vecino que piensa que es un plástico que no es reciclado, pero en realidad sí ya tiene un mercado. Nosotros somos una de las empresas que comercializamos este tipo de producto, que anteriormente, por ejemplo, nos llegaba en gran cantidad, porque el vecino a veces lo segregaba de una manera no adecuada. El desconocimiento de este vecino hace de que eso se vaya a un botadero, por ejemplo. Hay otros productos que, por ejemplo, en el mercado peruano no tienen una demanda comercial o hay industrias que lo puedan procesar, que también va a un tema a un botadero industrial, ¿no? Lo que necesitamos es tener conciencia, no solamente la población, sino también la industria, para llegar a un entendimiento y un buen engranaje en el tema del procesamiento de los residuos inorgánicos. Uno de los productos, como vuelvo a ver acá, es el tema del Tetra Pak, la bandeja de huevo, que es un PEC 1, y hay productos de plástico duro que por variedad de color o de dureza no pueden ser procesados porque no hay una industria adecuada que les da un tratamiento final oportuno, ¿no? O mata quiero más ahora empresa hay reciclaje payeni. Mira, en la Ley General de Residuos Sólidos implica que las empresas tengan estaciones de reciclaje dentro de sus áreas operativas, áreas administrativas, ¿no? Muchas de las empresas sí colaboran con eso. Ahora, el tema vendría a ser, ¿qué haces con ese tema de reciclaje? ¿Lo haces llegar a la industria adecuada o lo comercializan de manera informal? Porque si tú lo haces llegar a la industria adecuada, a la industria formal, es que llevas a un buen orientamiento de trazabilidad del producto. Pero si le llevas a la informalidad, como hay muchas empresas pequeñas o empresas que optan por este camino, ya ese producto no se contabiliza y es desperdiciado, ¿no? Entonces, sí, la norma nos dice que tengan que tener una estación y un manejo adecuado de mis residuos sólidos, tanto inorgánicos como orgánicos. Ahora, que la empresa lo lleve a cabo depende mucho de la gestión de manejo ambiental que tenga la empresa. Pero sí se está ha crecido el porcentaje del manejo adecuado de residuos dentro de la industria, ¿no? Paitama antayeteri yora atiri payeni imatancharori ya terokameka reciclaje payeni. Mira, aquí en Surco se están llevando, gracias a la comercialización de nuestro material reciclado, estamos llevando 2 proyectos sociales muy grandes, ¿no? Que ha hecho nuestro alcalde. Ha hecho un proyecto social muy grande que es Techo Propio Surcano, ¿no? Este proyecto, gracias a la comercialización de nuestro material reciclado, nosotros entregamos viviendas, construimos módulos de viviendas a las personas más necesitadas del distrito. Hasta la fecha de hoy vamos como 30 módulos. ¿Y eso qué ha hecho? Que incentivó a que el mismo surcano como familia se ayude entre ellos mismos, mejorándole la calidad de vida a las personas que más necesitan de forma directa, no de forma indirecta. También, aparte de eso, también colaboramos con Desayunos con la Anemia, que ha bajado el porcentaje de anemia en los colegios nacionales. Entonces, los resultados se están viendo reflejados dentro del distrito. Eso que ha hecho que cuando nosotros ingresamos teníamos casi un 50% de población participante. Gracias a estos 2 programas sociales que se están visualizando en el campo, gracias al proyecto de nuestro alcalde y la voluntad de nuestro alcalde de querer apoyar a la sociedad, eso ha hecho que se incremente un 10% anualmente. Entonces, que nos da mayor capacidad de producción, que se refleja en mayor cantidad de casas. Nosotros comenzamos con 14 casas, hemos llegado a 20 y este año tenemos una proyección de un poco más, ¿no? Para seguir entregando viviendas y seguir entregando más desayuno. Mira, creo que nosotros somos un claro ejemplo de un manejo adecuado de residuos inorgánicos.
Ustedes pueden apreciar que dentro de nuestro parque Voces, que es un parque recreativo donde tenemos diferentes tipos de escenarios, hemos inaugurado hace muy poco un parque para todos, para personas con discapacidad, tenemos una zona de recreación, tenemos un pequeño un monumento a la respuesta de Bolognesi, donde vienen niños, tenemos un área de canes. Dentro de todo ello, donde vienen familias, niños a disfrutar, tenemos algo muy importante que es una planta de reciclaje, en los cuales no se ven y ni se visualizan, ni se aprecian malos olores, ni vectores que nosotros estamos tratando mal nuestro mar. Creo que es un claro ejemplo que si tú manejas adecuadamente tus residuos inorgánicos como lo hacemos nosotros, puedes interactuar con la sociedad, porque estamos dentro de una zona urbana, puedes interactuar con un parque de diversiones, que lo tenemos dentro del parque, y aparte de todo que interactuamos con la población, porque también abrimos las puertas de nuestra planta a los niños desde el inicial hasta los universitarios y hasta personas mayores para que sepan cómo es un adecuado manejo de residuos sólidos y conozcan nuestros procesos. Y se vea la trazabilidad de cómo viene desde la vivienda y dónde termina, ¿no? Que es lo más importante. Damos conocimiento y puede haber un buen manejo de nuestros productos, ¿no? Pues no hay vectores de malos olores, no hay roedores, no hay nada dentro de nuestro parque, lo cual se ve reflejado en el buen manejo de nuestra planta de reciclaje, ¿no? Pasón que rino. Y que más que mi madre tiene no shanika. No shanika a que me quiere doñaca ingeniero, kameta y antiro ka antawaeren spayeni. Kantimaita chap mishiren ti yani tat yo meta itrimaro y natiri paini sa tri mashki nyawet anyane ki. Tamech amena bagro secuencia picantro abirori. Dilo tú también. Picantero Avirorí. Hola amiga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, ¿tú eres amante de las trabalenguas? Un poquito. Bien, ahora parece que vamos a practicar la trabalengua porque estoy trayendo palabras bastante larguísimas. Soy Ashaninka y estoy enseñando palabras, frases en Ashaninka. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas a leer esta frase? Está bien. Bien. Pibet si kapin intanyaro, yoke ya tachari. La pronunciación es Pibetsi Pinintancharo Hokaye Tachari. Estoy hablando, reciclemos siempre. Me parece correcto porque para incentivar, ¿no?, la cultura de reciclar siempre. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Te cuento que soy de la selva central ashánica. Estoy enseñando frases en ashánica. ¿Te atreverías a leer esta frase? Sí, con gusto. Adelante. Pibet si kapin intanyaro, hokaye tachari. Recicla siempre, dice la frase. ¿Qué te parece? Interesante, bastante interesante. Estoy enseñando frases en ashánica, como bien es cierto. Ayúdame a leer esto. Pibetsi Kapintanyaro Hokayetita Chari. La frase es recicla siempre. Algo muy importante en realidad, porque los desechos ahora son de cada vez industriales más grandes, entonces está súper cool poder reciclar en casa. Esto fue... ¡Picantero Avirorí! ¡Dilo tú también! Dilo tú también. Picantero Avirorí. Pasón que mi shirenzi piyo metagri kameta iñaweta que atire añane ki. No pasón que tenés la Municipalidad Santiago de Surco a esa cita ahora Parque Ecológico Voces por el Clima. Oshtobaco tanchari kameta programa ashi añane. Po ya que estaba en no shanika con la que no pilla heita pai. no shanika
ka programa ka ashi añane ayota kota ba que cuando kota iroñaca gritos de la Amazonía tema oka iroñaca Sandra Moretti o canta que irori o kuatsi iroñaca ama venta cocharo anta mishi o canta que ameta koterota irota cantanda kari iroñaca irori o irora poto yeta quiero wameta pero taquero tema poto ayo pero tancharo ritsko cuando kota iroñaca anta asai kenta aroka pa anta mishike ayota pero tancharo itamecha amena wa kerota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Moretti Núñez, nacional peruana de la ciudad de Maynas, Iquitos, Loreto, artista plástico a nivel nacional, gestora cultural internacional y nacional. La muestra pictórica Grito Amazónico fue plasmado de vivencias mías de la selva. Entonces es un previo reencuentro plasmado en varias técnicas pictóricas, ¿no? O sea, ya sea el abstracto, el figurativo, el impresionismo y el surrealismo. No he empleado mucho, pero sí hay algunas pequeñas notitas ahí de pausa. Sobre todo los colores brillantes y cálidos que refleja la Amazonía. Esta muestra pictórica me impulsó por el clamor, como digo siempre, a la Amazonía. Se está gritando y nosotros nos estamos poniendo un poco, no nos damos cuenta lo que significa, porque la Amazonía es el pulmón, no solamente del Perú, sino del mundo. Que prestemos un poquito de atención a la Amazonía. Y el cuidado, la preservación, porque de ello va a depender de nosotros, de nuestro futuro. El verdor, que no se pierda. El color, que no se pierda. El llamado, por eso siempre digo, y digo a ustedes, un abrazo de colores, porque es así. La Amazonía da ese abrazo de calor y colores brillantes y cálidos a ustedes. Y acá tenemos, quiero que vean, de acá, la expresión que tenemos. Estamos sordos ante el clamor de la Amazonía. Acá tenemos la biodiversidad, tenemos los colibríes, tenemos acá que también la humanidad está sorda. Y estamos mudos. No decimos nada por el clamor, el llamado del grito amazónico que nos está diciendo, présteme atención, es la conservación del medio ambiente y somos el pulmón del mundo y del Perú. ¿Y qué me impulsó a hacer esta exposición? Contarles un poquito lo que significa mi departamento, Loreto, nuestra selva, por eso mi selva, mi Amazonía, y el grito que está llamando la Amazonía que preste un poquito de atención al grito que está dando y el clamor de la conservación del medio ambiente. En esta muestra he tratado de transmitirles a todos ustedes es el clamor de la Amazonía y los colores brillantes y cálidos de la Amazonía. He tenido muchas vivencias, he criado un capiguara ronzoco, porque en mi tierra le decimos el ronzoco. El ronzoco me lo trajeron y lo llamé Pepito. Pepito, justamente tengo un homenaje a él. Les invito a la Galería René Navarrete, que queda en Girón Cotumaxá 971, en centro de Lima, histórico, centro de Lima. Va a estar esta muestra pictórica hasta el 30 de mayo. Heda tiri ero kapa yene pihate antapio pero tancharos ko cuando me ko poto yetiro kakoya ka
Tema fíjate, ustedes cuando quitáis que Mabatá, Cachiriquimayo, anta Galería René Navarrete, cercado de Lima. Arribeno Shanika, Iroña que también amena vaquerota, Kenki Tarenzi, hora litura. Hora litura. Kenki Tsarenzi. Chirarato anchabeshi. Y Kenki satine acharineite ni ikanti. Pera ni atiribeta ni chirarat. Irinti anchabeshi. Osheki ihayeti. Pankotsipeki ikyayetiro yayeti kemperi ampeji kirikaronzi mampetsa shivitsa kitsarenzi tsarato herochakopi yainiro iriniro aripio tirori ibanki o quanti tari meka iriniro meka o quanti notomi hauka pairori o wararontsira yakana quiero ikanti nairori pankotsiki kari saekatsine atiri irota que namantarori pankotsiki no pio tiro aka meka aparoni kitaiteri iriniro Chirarato oehatana keri otomi ameniri paete yantiri. Oñatiri ikia page aparoni pankotsi. Te añeri ashtarori ibanko. Ariapa keri kantiri. Chikamentotsi. Pishikironsi. Herojevaronsi. Yana kero ibanko ki. Ari oña querida iriniro o quantitari notomi paita pantarori irashira atiri te ohitiaje payero ibararope atiri pe y quema kerime canabireri y sabi kake antakeroki o banco ki y shito vamos tapaquero y canta pa kerimeka y ñapatir osheki o vararonzi pio takiri yora meka tsirarato y canti tari meka non piemi tsimeri pahita chari tsirarat y piana keri tsimeri aña pintiri meka pankotsiki osheki kiane tiaye tiro paitari ke kwakaye tari sabika tsiri pankotsi peki yaye tiro aisati ibetsi kancharo imaboshi. Hora litura. Kenki Tsarenzi. Ariubera tapaka programa ka ashi anyane anyaba kahya pashiniki semana no canta heitemi eropia ko heiterots pamena kotena ostava ko papinja ka redes sociales YouTube, Instagram, Facebook, aisatita correo que arikepiko heit ero kapayeni sanginate. Aribe no hatala heta hatana.